Pues amados hermanos, en la fe de nuestro amado Maestro Jesucristo, paz a vosotros. Vamos a analizar la lección número 8 de nuestro Pasa vos, cuaderno, hermano. paz a vos, hermano Ismael, de nuestro cuaderno varonil que se llama Mantener el contacto. Solo como un seguimiento, hermanos, comentaba por ahí que la realidad es que es un manual de evangelización, es un manual para compartir, y hemos visto la misión de evangelizar, hemos visto que todas las almas tienen valor, lo dice San Juan 3:16. Hemos visto un mensaje que lleva a vida eterna, que es el contenido de lo que compartimos. Hemos visto cómo transmitir el mensaje basados en el ejemplo del apóstol Pablo y el Señor Jesucristo. Hemos visto que todo esto empieza con la familia para que tengamos referencias de que no es sencillo a veces, pero que también es muy satisfactorio cuando se logran los objetivos de compartir. Hemos visto que tenemos que guardar el testimonio, precisamente personal y familiar, para que tenga impacto lo que decimos. Y también hemos visto que tenemos que acompañar con equilibrio, de manera que no forcemos a las ovejas, sino que conforme al crecimiento de cada una de ellas, irles dando ese alimento y también eh, irlas conduciendo hacia nuestro Dios. Y hoy vamos a ver mantener el contacto, que como sinónimo yo le llamo seguimiento, dar seguimiento. Todos los proyectos de nuestra vida, todos los objetivos de nuestra vida, aún nuestra educación, la educación de nuestros hijos, siempre tiene como apoyo dar seguimiento, porque a lo que no se le da seguimiento normalmente no lo podemos evaluar, no podemos saber eh, cómo está caminando, si están cumpliendo, no se está cumpliendo, etcétera. Entonces hoy vamos a ver mantener el contacto. El objetivo es desarrollar disciplina y constancia. Y esto es muy importante porque esto lo tenemos que desarrollar en aquella persona, en aquella alma que acompañamos. La disciplina de eh, darle un lugar, un espacio al estudio de la palabra de Dios y que no deje de hacerlo, dice, en el acompañamiento espiritual de quienes se están acercando a la fe. Pero para poder lograr la disciplina y la constancia necesitamos ordenar. Organizar y ordenar quiere decir poner las cosas en el lugar que les corresponde. Cuando hablamos del estudio, de la preparación, entonces tenemos que organizar u ordenar el tiempo y el espacio para que haciéndolo constantemente, pues logremos esta disciplina y esta constancia. La lectura bíblica está en Hechos de los Apóstoles 18 9 al 11. Si me puede ayudar alguno de mis hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 versículo 9 al versículo 11, por favor. Te lo leo, hermano. Adelante, hermano. Dice, entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Francisco. Bueno, lo que vemos aquí es que cuando compartimos el Evangelio, pues no lo compartimos de manera casual, quiere decir, no tenemos una plática casual y después nos olvidamos de la persona, ¿verdad? Quiero comentarles como una experiencia. Hace algunos años vendíamos alimentos y conocí a varias personas, entre ellas conocí a una persona que vendía camisas de segunda mano en el lugar por donde nosotros vendíamos alimentos. Y como me veía que leía la Biblia mientras no tenía yo clientes, varias veces se me acercó. Entonces, cuando se me acercaba le compartía, me hacía preguntas, le compartía, pero honestamente no di seguimiento, solo compartía y como nos veíamos constantemente, pues compartía con él. Resulta que por circunstancias, tuve que entrar a un trabajo y, y lo dejé de ver unos tres, de entre 3 y 4 años. Lo volví a encontrar un día que iba a un viaje en una gasolina, en un Oxxo, y sorprendentemente me saludó.
Yo no recordaba honestamente y me saludó, me abrazó y bueno, para resumirles me dice, ¿te acuerdas que me enseñabas de la Biblia? Le digo, y ya me dio la referencia y dije, sí, claro que sí, sí me acuerdo. Dice, pues, ¿qué crees? Tomé el consejo de Dios y ya me reúno con toda mi familia, mi esposa, mis hijos. Dice, cambió mi vida totalmente, como dijiste. Solamente que no era con nosotros. ¿Qué quiere decir? Pues que sí compartí, pero no le di seguimiento, no mantuve el contacto, no fui, no le formé la disciplina de seguir este evangelio. Y me dio mucho gusto cuando me dijo que había cambiado su vida radicalmente. Se había reencontrado con su esposa, sus hijos se habían corregido y ahora vivía un matrimonio, pues, que ni él mismo lo creía. Y me llené de alegría. Pero también me puse a reflexionar sobre eh, que no lo traje a los pies de Cristo, que no tuve ese cuidado. Pero bueno, es como un ejemplo solamente. Entonces, y esto nos puede pasar en la familia, sobre todo con los hijos, ¿verdad? Que les compartimos, los llevamos a la iglesia de pequeños, llega la adolescencia, empiezan ellos a, miran hacia adentro primero, luego por naturaleza en la adolescencia empiezan a mirar hacia afuera porque se van a empezar a preparar para ser independientes, para ser responsables y por naturaleza ven hacia afuera, ya no nos ven como los únicos que tenemos información y cuando no les damos el seguimiento, pues pagamos consecuencias muy graves porque se nos salen de las manos. Asimilar puede ser que terminen en otra denominación, también viviendo buenas vidas, creyendo moral y éticamente que lo que están haciendo es correcto porque siguen a Dios, están quizá con una esposa que no es de la iglesia, pero que finalmente los llevó en búsqueda del Dios que les mostramos, pero puede suceder y la razón es que perdimos el contacto, que dejamos de dar seguimiento, que no estuvimos ahí presentes constantemente. Y todas estas partes las vivimos. Por esa razón, esta parte de mantener contacto es fundamental. El seguimiento es fundamental en la evangelización y después de la evangelización, porque todo el tiempo tenemos que estar cuidando a las ovejas. Entonces, el versículo clave nos lleva a esta parte que dice, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20:31. Vemos dos intervalos de tiempo, 18 meses y 36 meses, o sea, 1 año y medio y 3 años, en los que Pablo se dedicó no solamente a evangelizar, sino a darle seguimiento. Y de eso vamos a hablar, del seguimiento, de lo poderoso que es dar seguimiento y de lo eficaz que es dentro y fuera de la familia. Así que el tema bíblico, por favor, si me ayudan a leer el primer párrafo y a compartir alguna experiencia o enriquecerlo, por favor. Lo leo, hermano. Adelante, hermano Dice, en la Sergio. lección anterior reflexionamos sobre el principio de acompañamiento progresivo, entendiendo que el crecimiento espiritual no ocurre de manera abrupta, sino ordenada, conforme al modelo del Concilio de Jerusalén y a la imagen del río que avanzaba gradualmente en la visión de Ezequiel. Ahora es necesario considerar un aspecto igualmente determinante, la constancia en el seguimiento. En el evangelismo no concluye en una conversación inicial ni en una invitación ocasional. Requiere perseverancia, cuidado y continuo y presencia responsable. Bueno, aquí yo lo que le entiendo, hermano, es que, como se lo dice, tenemos que ser constantes cuando se les habla de las escrituras, el poder tener ese tiempo para explicarles qué es lo que realmente Dios quiere para la vida de cada una de las personas que les hablamos y les comentamos de lo que Dios puede hacer en sus vidas.
sí, como dice usted, hay que ser constantes, no hay que dejar las cosas a medias y tampoco el pensar que el poderles hablar, esto puede durar, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, no sé. Yo creo que hay mucha gente que se les habla, se les explica, pero hay que estar constantemente con ellos. Y hay personas que a lo mejor pueden durar hasta un año, pero en cierta forma es eso, la constancia para poderles explicar y no el desesperarnos nosotros, porque muchas veces pensamos el poderles hablar y el poderles decir ya es suficiente, ya lo podemos dejar y pensamos que ya sembramos esa semilla. Pero no, yo creo que lo esencial es seguir persistente, bueno, seguir insistiendo, ¿verdad? Como lo habíamos comentado en otras estudios, el, el ocasiones el decirles que nosotros llevamos el desayuno o comemos con ellos y que sientan realmente ellos que el cambio que nosotros tratamos es un beneficio para ellos, para que ellos también puedan ser tengan un poquito más de interés para poder comprender de lo que nosotros les estamos hablando. Es lo que le puedo comentar, hermano. Muchas gracias, mi hermano Sergio. Sí, y eso que acaba de comentar es fundamental porque eh, algo que tenemos que trabajar arduamente es la calidez, porque finalmente difícilmente vamos a compartir el Evangelio de manera cálida y con la disciplina, la constancia, el compromiso, la dedicación, la responsabilidad, si no amamos a la persona. Si no amamos a la persona, no hay más que mm, quizá de una plática ocasional, porque no me preocupa si le va bien o le va mal, si su familia está bien o está mal, si un hijo anda bien o anda mal, no me interesa. Tanto no me interesa como ni siquiera le pregunto. Le quiero compartir textos, ¿verdad? Pero no me interesa a su familia realmente. La base de la evangelización es el amor. San Juan 3:16 lo dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese de tal manera está hablando de la magnitud del amor que tiene Dios por su creación. Y eso hace que ponga todos los medios, inclusive el medio más importante de poner la vida de su hijo, el esfuerzo, la dedicación, el sufrimiento, el trabajo de su hijo para rescatarnos. A todos. Es la intención de Dios, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues cada quien se busca sus cuentas, pero esto que acaba de comentar es muy importante, porque si es verdad que nuestra intención es allegar el Evangelio, se allega más fácil cuando hay fraternidad, cuando hay amistad, y eso nace de la convivencia a veces de llamar por teléfono, hacer una visita, y a veces no siempre hacemos visitas para llegar y, a ver, saque su Biblia y vamos a estudiar 30 minutos y porque me tengo que ir. Eh, es, eso se ve como mecánico y como totalmente sin un verdadero sentido espiritual. De tal manera que Cristo, si ustedes recuerdan en San Juan capítulo 15 decía el versículo 14 perdón, 15 14 vosotros sois mis amigos. Luego ya termina diciendo el texto, si hicierais las cosas, si hicieres las cosas que yo os mando. Pero, sin embargo, en este proceso dice, ya no los llamaré siervos, mas los he llamado amigos. ¿Qué desarrolla Cristo con los que comparte el Evangelio? Desarrolla amistad. Entonces, no le damos seguimiento a un extraño. En realidad lo que estamos haciendo o lo que normalmente se logra en la evangelización es lo que hacemos es darle seguimiento a un amigo. Porque a un extraño nos puede decir no al evangelio, ¿verdad? Y decir, bueno, pues, como hace una secta que anda con un paraguas y unos sombreros, que cuando dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, no sé cuántas veces ya no se aceptan, pues
literalmente se sacó en el polvo de los pies y marcan aquella casa como indigna y ya. Nosotros la realidad es que no, porque no sabemos en qué momento lo que sembramos, como ese día que me sorprendió 3, 4 años después, que me dijeran, seguí el camino. Pues la verdad es que no, pero no fue responsabilidad de él, fue mi irresponsabilidad, porque yo a esa persona la vi siempre como extraña, un vendedor de camisas similar a mí, que quería yo compartirle lo que yo tenía, pero nunca lo vi con fraternidad, solo lo vi como una persona que por casualidad nos encontrábamos, pero no me interesé, no me interesé realmente. Y me quedó me ha quedado hasta ahí como una experiencia, porque puede ser que en la familia suceda algo similar, que querramos enseñar el evangelio sin calidez, sin fraternidad, como robots, ¿verdad? Apréndetelo porque esto es lo que Dios quiere, en lugar de demostrarnos verdaderamente interesados en su bienestar y darnos juntos las herramientas que necesita a través del amor de Dios para conseguirlo. Entonces, este primer párrafo nos habla de esa parte y nos habla de como lo leyó, de esta parte gradual en la que no sabemos, y por eso es importante el seguimiento, con qué se está encontrando la persona a la que estamos evangelizando, qué circunstancias familiares se enfrenta, quizás sea el varón y la esposa no lo acepta y eso haga que se debilite su interés, quizá los hijos estén en una situación álgida y necesiten juntamente con la evangelización pláticas o convivencias. Entonces, esto abre un panorama diferente porque el seguimiento nos permite realmente interesarnos en el proceso de evangelización. De otra manera, no tenemos idea, como decía Salomón, ¿verdad? No sabemos cómo se están formando los huesos de un hombre en el vientre de su madre. Entonces, nosotros tenemos que estar interesados haciendo un seguimiento, manteniendo el contacto para ver qué necesidades tiene la persona, la familia y hasta la congregación o nuestras familias de lo que estamos enseñando. Entonces, el siguiente párrafo, por favor, ayúdenme a leerlo y también les, este, les agradezco su enriquecimiento. Yo Sí, hermano. participo, hermano. Adelante, hermano Isma. Sí. El ejemplo del apóstol Pablo muestra con claridad esta disciplina espiritual. En Corintio permaneció 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios, Hechos 18 del 9 al 11. Y en Efeso trabajó durante 3 años exhortando día y noche a los discípulos, Hechos 20. Inversión de tiempo, constancia y planificación. Amén. Fíjese, hermano, que yo considero que desde el momento en que Jesús elige al apóstol Pablo, pues lo elige porque, eh, digamos que cuando estuvo persiguiendo a los apóstoles, fue muy constante, muy perseverante. Y cuando cambia, digamos, de bando o de equipo, mantiene esa constancia, esa entrega, ¿no? Y aquí sí nos hace ver que nosotros, nos dice que ahora debemos de hacer uso de la tecnología porque tenemos la ventaja de que desde el momento en que conocemos a una persona y vamos a tratar de evangelizarlo, tenemos la ventaja de utilizar pues la tecnología, digamos, tener su teléfono, eh, pues tener el contacto y poder estar en comunicación, pues con mayor facilidad. Ahora sí nos pide que estemos conscientes que debemos de planificar, o sea, llegar a un acuerdo a qué horas nos podemos acercar a él en el horario, en el día y en el lugar. Entonces debemos de planificar con tiempo para ocupar el tiempo de manera correcta, tanto el de él como el de nosotros. Pero sí, sí nos hace ver que esto debe ser constante, o sea, eh, no debe ser pues digamos hoy sí, mañana no.
debe de haber un acuerdo en el cual nos pongamos de acuerdo y podamos respetar los tiempos de cada uno, pero como bien dice usted, mantener el contacto, ¿no? Y como ya lo decíamos en las reuniones anteriores, cuando vamos a visitar a un hermano, por ejemplo, pues nos dice que lo correcto es que vayamos toda la familia. Igual, si es una hermana, igual hacernos acompañar de nuestra esposa, de nuestros hijos, ¿no? Pero sí, sobre todo ser constantes y no perder ese contacto. Es mi comentario, hermano. Muchas gracias, hermano Isma. Sí, y nosotros vemos que una parte maravillosa es que el apóstol Pablo hace tal seguimiento, igual que el Señor Jesucristo, que en el caso del Señor Jesucristo vemos en San Juan 11 la gran amistad que tenía con Marta, con María y con Lázaro. Si nosotros recordamos, una de estas mujeres es a la que había sanado. Sin embargo, tenía amistad con toda la familia. Y vemos a Pablo hablando con Timoteo y diciéndole, tu abuela Loida y Eunice, tu madre. Entonces también Pablo tenía ese cuidado de siempre estar cercano a la familia, no solamente a la persona. Yo recuerdo hace muchos años, creo que en algún momento se los comenté en un tema, conocí un hermano que se llamaba, porque ya durmió en Cristo, que se llamaba Martín Ruiz. Y mi hermano Martín era precisamente lo que acaba de decir mi hermano Isma, era muy cuidadoso. Se planeaba sus ciclos de evangelización, siempre lo acompañaba mi hermana Ángeles Sánchez, y sus hijas en aquellos días eran adolescentes y siempre estaban con él. Cuando iban me llevó más de una vez, cuando evangelizaban, era muy cálido, no llegaba como un robot técnico ahí a decir, a ver, saque su Biblia y vamos a ver la verdad de Dios. Era muy cálido, primeramente llegaba, saludaba, era muy ameno con el papá, con la mamá, inclusive hacía alguna que otra broma muy sana, y las familias lo veían con muchísimo aprecio y yo veía el rostro de la gente que lo recibía con muchísimo gusto. O sea, nunca vi una cara de enojo, de desprecio, de denuedo, de rechazo. No, nunca la vi. Y curiosamente, mientras que el hermano se encargaba de evangelizar, las niñas, porque tenía sus niñas, tenía 3 niñas, este, se encargaban de los niños. Y si los niños sobrepasaban a sus niñas, la hermana era muy, muy hábil. Llevaba a veces cosas para colorear, cosas para mostrar, y ella se encargaba de los niños. De tal manera que el hermano tuviera toda la ventaja de que los padres estuvieran atentos a la evangelización. Y eso generaba un entorno inigualable porque los papás, había una identificación familiar. No era una visita evangelizadora, la verdad es que para ellos era una visita social, una visita espiritual, en la que había una convivencia y, y por supuesto no solo ellos, los evangelizados, sino yo me quedaba sorprendido de esta mecánica, pero lo más importante es el tema que el hermano hizo muy bien. Siempre mantenía el contacto. Había personas que visitaba, inclusive ya estaban cercanos a la iglesia y él seguía manteniendo el contacto. Para él seguían siendo sus ovejas. Y siempre cuando él se enteraba o sabía que había una situación adversa, siempre iba y visitaba. Siempre, siempre. Tenía la frase de menos púlpito y más visitas. Era su frase, menos púlpito y más visitas, menos púlpito y más visitas. Y esto le ganó el aprecio de casi todas las personas porque evangelizó a muchas personas. Se ganó el aprecio, la admiración por esta parte que comparten mis hermanos en este cuaderno, pero que este cuaderno yo lo vi en él así, en vivo. Y lo que dice el cuaderno a la práctica el resultado siempre es muy, muy, muy bonito. Así que bueno, entonces al final lo que estamos viendo aquí es que crear disciplina. Y sabemos que para crear disciplina, como bien lo dijo mi hermano Isma, tenemos que organizar, ordenar nuestros tiempos y los de las personas que evangelizamos. Organizar, ordenar, tiene que ver con poner cada cosa en su lugar. Nuestro tiempo, nuestros días y nuestro tiempo, e interesarnos por los días y tiempo que nos pueden dar.
Y por último les comento, hubo una hermana en la iglesia que todo el mundo admira, ella fue testiga de la secta de los testigos, se conoció con cariño como la hermana Plata. Su conversión fue extraordinaria porque ni siquiera tuvieron que darle una gran predicación. Leyendo un cuaderno de escuela sabática, se sorprendió de la información, le preguntó a la persona, porque ella era una ejecutiva y un hermano trabajaba en intendencia, entonces le pregunta al hermano de intendencia, ¿dónde aprendes esto? ¿Quién te enseña esto? Fueron en los días del hermano Santiago Montiel, y le dice, pues, que en la localidad de Churubusco. ¿Qué días vas ahí? El hermano dijo, el sábado. ¿A qué horas? Tales horas. La hermana va para allá, entra y jamás vuelve a salir. Esa hermana evangelizó a una multitud de hermanos que hoy casi la gran mayoría son ministros. Su técnica era durante 8 meses exactos, ella se comprometía a mostrar la base fundamental de la doctrina. Y terminando los 8 meses, una vez mostrando la dirección de la localidad más cercana que les quedaba a los convertidos, les decía, hasta aquí llegó mi trabajo, conocen la iglesia y pueden ustedes ir. Y estoy en contacto. Entonces, otra vez vemos que lo que dijo mi hermano Isma, bueno, lo que dice la Biblia y que recordó mi hermano Isma, tiene un impacto maravilloso. ¿Por qué? Porque el compromiso, la disciplina, la constancia y el organizar y ordenar bien nuestros tiempos con las personas que evangelizamos da un mejor resultado que hacerlo de manera casual. Y lo más importante que este tema nos debe de quedar claro es seguimiento, dar seguimiento. No importa si ya pasó un año, si ya pasaron dos, si ya pasaron tres, no sabemos en qué momento ha de fructificar la semilla que sembramos. Siguiente párrafo, por favor, hermanos. ¿Alguien más, hermanos? A Sí, ver, a ver, déjenme ver hermano. quién tengo aquí. Adelante. Dice, la labor de Pablo no se limitaba a predicar y continuar su camino. Regresaba para confirmar a los discípulos y fortalecer en la fe, mostrando que el crecimiento espiritual necesita acompañamiento cercano. Este principio enseña que la responsabilidad del varón no termina cuando alguien manifiesta interés, sino que se extiende a la consolidación de su comprensión y compromiso. Sin continuidad, muchas niñas se pueden debilitarse por falta de orientación. Lo prosigo hasta abajo. Mantener el Sí, contacto implica disciplina personal. La escritura exhorta a redimir el tiempo y hacer todo con orden, lo cual incluye organizar nuestras actividades para reservar espacios específicos de conversación, estudio y acompañamiento. El varón que se asume esta responsabilidad comprende que la constancia no depende únicamente del entusiasmo, sino de la administración correcta de su agenda. Cuando el tiempo se ordena conforme a prioridades espirituales, el seguimiento se convierte en una práctica estable y no en un esfuerzo esporádico. Pues sí, hermano, ciertamente en nuestra localidad hay un hermano que dice él, ahora vamos a ir procediendo conforme en tiempos. 1 hora para esto, 3 horas para esto, 4 horas para esto. Entonces, como dice la palabra de Dios, para todo hay tiempo. Ciertamente me ha tocado acompañar a hermanos a evangelizar. Yo no soy un gran evangelizador, no soy obrero, soy congregante y me ha tocado acompañarlos. Y me sorprende en algunos casos cómo algunos hermanos son consistentes y prosiguen. Hasta un año, más de un año he ido a acompañar en varias ocasiones. Algunos se han logrado bautizar, algunos aún esperan el crecimiento, como dice la palabra de Dios, para recordar y aún así se les toma en cuenta, se les habla o algo y ya hay una constancia ahí. Pero algo me sorprendió muy fuerte, ciertamente no debemos estar tristes cuando se evangeliza y aquellas personas no vienen en el acto, después del año, año y medio. A veces nos sentimos tristes, pero ya hemos ido reconociendo que no hay necesidad de esa tristeza, porque hay algunos que lo han hecho, como dice usted, hermano, del ejemplo que nos da la hermana, que es espontáneo, rápido. Voy a contarle una anécdota de un hermano que él se dedicaba a hacer arreglos florales al mundo
en carnavales, en fiestas paganas, en quinceañeras, y él era activo de ello. Entonces uno de nuestros hermanos lo invitó a la localidad, así, sin hablarle mucho de la palabra de Dios, sino le dijo, te invito. Y le tocó en el tiempo de Cabañas. Y le dijo, ahí hacen unas hamburguesas grandotas, dijo, nuestros hermanos. Y lo sorprendente para él, eso fue, cuando entra, él logra entrar a la cabaña, a la casa de oración, fue su gran sorpresa. Nunca se imaginó que él, con su obra que él hacía de arreglos florales, lo podía hacer para Dios. Y él se convirtió a Dios. Ya duerme en el Señor, pero él se convirtió al Señor. Y es una cosa tan maravillosa que nosotros palpamos realmente. Por eso no debemos estar de desánimo, sino siempre estar siempre con ánimo, atento. Ya Dios dará el crecimiento. Es mi participación, hermano. Adelante. Muchas gracias, pues bastante gráfica y enriquecedora. Voy a leer Hechos 14, 21, 22, que son excelentes ejemplos que nos comparte el cuaderno. Dice así, 21, 22 de Hechos de los Apóstoles, 14, 21, 22, dice, y como hubieron anunciado el Evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué curioso es que Pablo les recuerde que por muchas tribulaciones es necesario para entrar al reino, porque sí es verdad que hay, que hemos vivido, bueno, yo me incluyo, cosas extraordinarias en la iglesia, pero extraordinarias, que nos rebasan en éxtasis y en gozo, pero también hemos vivido circunstancias, este, desafíos y retos, y sí siempre necesitamos la mano de quien nos evangeliza para confirmarnos, para fortalecernos, para impulsarnos, para levantarnos. Caso muy, en mi caso me acompañó un hermano que se llama Bernardino Villanueva, es un obrero del estado de Guerrero que estuvo en Querétaro, muy bueno el hermano, también me visitaba todos los domingos a primera hora, estaba en casa, me juntaba a mi esposa, mi suegra, mis niños eran pequeñitos, eran muy pequeñitos, pero siempre iba con mi hermana Irma, y mi hermana Irma siempre fue súper amena con nosotros. Ellos son ella es muy alegre, es de Guerrero, él es más serio, más sobrio, pero nunca me soltó, nunca me soltó, nunca me soltó, hasta que yo creo que vio que ya estaba yo más firme. Pero todo el tiempo me estuvo exhortando, me estuvo enseñando, también me regañaba, pero siempre lo hizo como les comento, como el Señor Jesucristo, con amistad. Y yo he visto que los hermanos que lleven este proceso de seguimiento, en el que no solo están interesados en que conozca el Evangelio y conozca el Evangelio, y por supuesto que es el objetivo, pero el puente que establecen es la amistad. Quiere decir que quizá en esta ocasión no se dio, pero si seguimos conservando la amistad, el interés genuino, nos seguimos hablando, saludando y visitando de vez en cuando, no sabemos en qué momento, ni siquiera nosotros, sino ellos nos digan, porque también ya lo viví, oye, no sé, 8 o 10 años después, oye, háblale a mis hijos del Evangelio. También lo hemos vivido. Pero ¿por qué no va? Vuelvo a repetir, a lo mejor parezco disco rayado, pero no son, es que no lo hacemos como robots, ni tampoco como una tarea que nos dejó alguien y bueno, hay que ir a hacerla para cumplirla. Lo hacemos porque tenemos un interés genuino en las personas. Nos interesan realmente que conozcan y que disfruten porque les tenemos aprecio. Entonces, es más poderoso el Evangelio cuando lo hacemos por alguien a quien apreciamos profundamente que cuando solo es una forma mecánica, porque así nos toca. Y ahí hay mucha frialdad, inclusive confrontaciones y envidias, pleitos de quién sabe más y quién sabe menos y quién tiene la verdad. En la amistad no. En la amistad lo que compartimos es nuestras experiencias y eso hace más cálido. Y los seguimientos los damos desde la amistad, no desde el religioso que está intentando hacer religioso al otro, sino desde el amigo que quiere saber cómo está su otro amigo, cómo está su familia. Entonces,
Eso, que quede como algo a analizar, ¿cómo evangelizamos? ¿Como robots que fueron enviados de manera mecánica o como Cristo diciendo, ustedes son mis amigos? ¿Qué seguimiento es más poderoso? Es para reflexionar. Dice Marcos 4, 16, 17 que es la parábola del sembrador. Y lo que nos quiere decir aquí, bueno, pues es que el seguimiento es fundamental porque esto es como las plantas. Si nosotros nos regalan una maceta y, y a lo mejor emocionados al principio, pues le echamos agua, pero si no tenemos disciplina y no anotamos en un calendario, en un pizarrón, a ver la plantita de 6 a 6:15, esa plantita tiene toda mi atención para que sobreviva, porque si no, de lo contrario, por ahí se me olvida y se muere. La evangelización es igual. Por eso esta parte de San Marcos 4, 16, 17 dice, y asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí. Antes son temporales. Y en levantándose la tribulación o la persecución, que ahí trabaja Pablo en Hechos de los Apóstoles, donde leímos 14, 21, 22, hay tribulación y él les dice, es necesario. Entonces los convence y los fortalece para que sigan. Pero ¿qué tal si entró en ese proceso mi amigo o la familia que estamos evangelizando y no estoy? No sé, que a lo mejor ya empezaron a rechazar su familia carnal ya lo empezó a rechazar, ya no los recibe en sus hogares, ya no los llaman a sus reuniones, ya se empiezan a burlar de ellos y no estoy. Y aparte ni me interesa, porque llego a su casa y, hermano, ya llegué, vamos a estudiar, mire, quedamos 30 minutos, termino y me voy para no quitarles el tiempo. Es vender un producto frío, sin alma, sin espíritu. Es intentar, pues no sé qué intentar, pero no. Tenemos que poner ese granito en el que es más maravilloso y es mejor cuando generamos una amistad. Se conviertan o no se conviertan. Jamás sacudiremos nuestros pies como le hace la otra secta, diciendo, no se convierten, pues les va a ir bien mal. ¿Qué clase de hermano serías pensando que les va a ir bien mal? Pero bueno, estamos hablando de otro sistema. Entonces, por esta razón tenemos que estar en constante seguimiento para estar viendo cómo reacciona esa planta, esa familia. Después, mi hermano, la parte de redimir el tiempo, Efesios 15, 16 y Primera de Corintios 14, 40, donde nos habla de que todo lo hagamos con decentemente y en orden. Bueno, entonces vamos al siguiente párrafo, por favor. Sí, hermano. Dice, Adelante. además, en el proceso de acompañamiento surgirán preguntas para las cuales quizá no tengamos respuesta inmediata. Luego de debilitar el testimonio, reconocer la necesidad de estudiar más, demuestra humildad y respeto por la verdad. Proverbios 11:2 y Santiago 1:5. Es válido expresar que se revisará un tema con mayor profundidad antes de responder, siempre y cuando exista compromiso real de regresar con una explicación fundamentada en la escritura. Esta actitud fortalece la confianza y evita respuestas apresuradas que puedan generar confusión. Amén. Fíjese, hermano, que bueno, uno debe estar preparado para ese tipo de preguntas. Eh, Aquí lo importante de entrada pues es saber escuchar, ¿no? Y tener como decíamos en la clase anterior, uno debe de cumplir con ciertas características. Decía aquí que una de ellas es tener conocimientos. Y si no se tiene conocimientos, como decía Santiago, dice Santiago, uno debe de pedirle a Dios sabiduría. Y igual, yo he visto que una de las fortalezas de nuestra iglesia es que los hermanos tienen muchos conocimientos en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno tiene ese equipo, se facilita. Nosotros, bueno, aquí volviendo, además debemos de tener la característica
de hablar conforme a la palabra de Dios y actuar con bondad. Entonces, en nuestra localidad tenemos un proyecto que lo vamos a, ya está pasando la fiesta en ponerlo en práctica, que es visitar a los vecinos de las calles aledañas. Y con esto, bueno, vamos a poner en práctica, pero antes de salir, pues ya debemos ir organizados, o sea, llevar pues un cuaderno para pues mantener el contacto de los vecinos que vamos a visitar, conscientes que yo me lo he preguntado, ¿no? Porque no sabemos cuándo, como decía el hermano, yo tampoco soy obrero, pero no hay una medida que diga a partir de ahorita tú ya puedes salir a evangelizar. Yo creo que lo debemos de intentar porque si no, nunca vamos a estar que mañana, que pasado, que pasado, que pasado, y cuadernos van y vienen, y entonces uno debe pues, de salir adelante y como dice aquí, teniendo conocimientos, pero cuando nos hagan una pregunta que no tengamos la respuesta, pues es de humanos decir la voy a investigar, ¿no? Y nunca decir algo que no conozcamos. Mejor la voy a investigar y ya pedir el apoyo pues, de los hermanos, ¿no? Entonces, no acelerarnos y querer contestar rápido solo por contestar, ¿no? Se debe de analizar, ¿no? Pero antes de salir debemos de ir ya organizados o preparados y bueno, como dice aquí, estar conscientes que habrá preguntas que quizás no podamos contestar, pero que tampoco eso nos debe de debilitar, o sea, debemos de persistir, persistir, persistir una y otra vez. Sí, hermano. Sí, muchas gracias, hermano Isma. Tienes razón. Hace muchos años, cuando empezaron a compartir la palabra en Querétaro y se abrió la misión, venía un hermano que se llama Aarón Espinosa, obrero de la iglesia, y recuerdo que, bueno, era un joven con mucho conocimiento. Su abuelo es el hermano, bueno, su tío es el hermano Daniel Montiel, y su abuelo es nuestro hermano Montiel. Entonces, algo que nos sorprendía de él es que, pues, nosotros estábamos aprendiendo, estábamos ávidos, queríamos saber más y más y más, y todo le preguntábamos, y siempre nos regaló unas libretitas, que se dio a la tarea de darnos unas libretitas en las que venía la fecha, el predicador, el tema, y rengloncitos para anotar textos y abajo hacer notas. Y entonces él en su cuaderno, siempre que preguntábamos algo, cuando no tenía el conocimiento, no sabía, lo anotaba y decía, lo voy a investigar y la semana que entra se los traigo. Y a la semana que entra lo llevaba como un tema súper desarrollado. Entonces siempre se nos quedó esa parte de que no lo sabemos todo, pero no por eso no lo podemos saber. Entonces esa parte se me quedó muy, muy grabada porque siempre hacía eso él y era muy, muy satisfactorio porque no solo nos sacaba de la duda, sino se extendía y lo volvía una predicación. Bueno, en Santiago 1.5 ya sabemos que dice aquí, y bueno, esto lo voy a tocar porque esto es muy importante. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, así dice Santiago 1.5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Y me voy a quedar aquí porque cuando estamos evangelizando, si hay algo que necesita conocer la persona es la Biblia. Es la Biblia, es el Evangelio eterno. Son que tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo como parte fundamental del Evangelio, porque le decía a un hermano que me habló y me decía, hermano, ¿cómo motivamos a la iglesia para que se llene de gozo, de fortaleza? Le digo, solamente hay una forma en la que Cristo nos llevó a la motivación para poder lograr cosas extraordinarias, y es que conozcamos, que entendamos, que razonemos, que comprendamos la vida eterna, la muerte y la resurrección. Si una iglesia, una persona, una familia está plenamente convencida de que la muerte y la resurrección existe, que eso es lo que vino Jesucristo a mostrarnos,
a dar testimonio de que es verdad esa promesa, entonces va a trabajar de día y noche y de día y de noche. Pero si su inclinación es otra diferente a esa, si es la salud, si es el dinero, si es estar en paz en la familia, todas esas que son válidas, cuando eso lo pierda, se acabó su fe, porque está buscando en lo que toca y ve, en lo temporal. Entonces todo eso es válido, pero la fe de quien evangelizamos, por eso aquí dice, si alguno tiene falta de sabiduría, demándesela a Dios, no se la demande a un libro de ciencia. A mí me encanta la ciencia, pero no por eso le voy a ir a predicar de ciencia a una persona que estoy evangelizando. O voy a perder el tiempo hablándole de las estrellas 30, 40 minutos y le voy a dar un texto o dos porque ya me tengo que ir, porque estoy echando a perder el tiempo. Requiero tener bien claro que los temas que voy a dar, el seguimiento que voy a dar es por el crecimiento espiritual y que eso es lo que tiene que sembrarse, regarse y crecer en el corazón de la persona que evangelizamos. Y el seguimiento debe de estar en ese tono. ¿Por qué razón? Porque finalmente si logramos que la fe en la muerte y resurrección, en la vida eterna, se comprenda, esa persona va a querer seguir conociendo los mandamientos, las leyes, los estatutos, los preceptos, los derechos, y los va a querer guardar. Y va a saber que a lo que vino a la iglesia es en busca de ese gran premio. Y que mientras lo consigue va a tener momentos maravillosos, pero también momentos de tribulación. Va a tener momentos de abundancia, dice Pablo, pero también habrá necesidad. Va a tener momentos de paz, pero quizá habrá circunstancias desafiantes en su vida familiar, pero no se va a ir, ni se va a debilitar, porque está fundada su fe en la verdadera promesa. Por eso cuando dice, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, no se hiere y le será dada, pero pida en fe no dudando nada. Entonces, ese es solo como un comentario. El último párrafo para cerrar, hermanos, adelante. ¿Quién dice yo? Mi hermano, ¿qué dice por ahí mi hermano Jorge Luis Espinosa? ¿Nos podrá ayudar? ¿O mi hermano Pedro Valerio? Sí, mi hermanito Jorge Luis. Adelante, mi hermano. Bien, pasa a vosotros, hermanos. Dice, Pasa dice vos. así, hermanos. El seguimiento constante comunica interés genuino. Cuando la persona o familia que estamos guiando percibe que no ha sido olvidada después de la primera conversación, entiende que el mensaje no es un discurso pasajero, sino una invitación seria a la vida eterna. Así como Pablo trabajó con perseverancia para establecer comunidades firmes en la fe, el varón de hoy debe asumir la responsabilidad de acompañar con paciencia, disciplina y determinación, sabiendo que la constancia es parte esencial del proceso evangelizador. Bien. ¿Comentario, hermano? Sí, por favor. Sí, bien. Pues referente a lo que estamos leyendo, y les pido una disculpa, hermanos, no pude entrar a tiempo, pero según el tema y el párrafo, pues estamos hablando de que ese interés por las personas a las cuales se les está hablando debe de ser con una responsabilidad, ¿sí? Dice que si la persona, dice en el párrafo, si la persona percibe que ha sido olvidada después de la primera conversación, entonces, ¿quién le estamos enseñando a esta persona? ¿Verdad? Sino que se trata de darle un seguimiento, se trata de, como en el párrafo anterior, si alguna pregunta que nos hagan no la sabemos, con toda una humildad reconocer que de repente no tenemos el conocimiento o los datos suficientes para responder, pero sí darnos a la tarea dentro de esa responsabilidad de estudiar, de analizar esa pregunta para dar una respuesta favorable. Y entonces las personas de esa manera, como dice en este párrafo, verán que si hay un interés en mostrarle el Evangelio y pues de esa manera pues seguir adelante, ¿verdad? Como dice al final de este párrafo.
así como Pablo trabajó con perseverancia para establecer comunidades firmes en la fe. Entonces, pues ese es lo de nosotros, ¿verdad? Llevar el Evangelio a toda criatura, y si las personas desean conocer el Evangelio, eso es bueno, porque eso ya es un paso, ¿verdad? ¿Cuántas personas no quieren? Entonces, ya de parte de nosotros es el seguir con la preparación para poder dar ese buen mensaje, y así de esa manera, pues, poder enseñar a más y más personas que estén dispuestas a aceptar esta doctrina, ¿verdad? Sería mi comentario, hermano. Muy atinado, hermano, muchas gracias. Agrego nada más la parte de que he estado tratando de confirmar que siempre este seguimiento debe de ser desde la amistad y el interés genuino por las personas, de tal manera que no parezcamos vendedores capacitados para ir a vender un producto y para sacar ventaja o ganancia de lo que le vendo a la persona, sino en realidad como las personas altruistas que obsequian el medicamento o la receta o la disciplina o comparten el teléfono de un buen médico que salvó a alguno de sus hijos o que les dio un buen tratamiento. Hay una diferencia que se nota y se siente. ¿Por qué se nota? Porque el interés genuino basado desde la amistad tiene que ver con, este seguimiento no tiene que ver con, yo trabajé en ventas muchos años, con el seguimiento solo del interés de, bueno, a ver a qué horas me compra, sino en uno de los productos que en algún día comercializamos, este, las muestras que nos daban nos permitían conocer que el producto podía sanar problemas de asma, de rinitis. Entonces visitamos a muchas familias con niños que por años habían estado muy dañados, tenían una vida limitada, tenían problemas con actividades físicas, etcétera. Entonces había veces, y que a veces nos regañaban por eso, bueno, a mí me regañaban, porque me decían, es que tú no puedes comprar sus problemas. Tú solamente lo que vas a dar es a ofrecerles una solución, pero no era posible. No era posible. Entonces, lo que hacíamos era buscar como sea, ver cómo podíamos ayudarlos, de tal manera de que a lo mejor no adquirían el producto, bueno, en aquellos días, pero podíamos dejarles súper desinfectado el colchón del niño, o a convencer a los padres de que quitaran peluches, mascotas, etcétera. Lo que les quiero decir es que el interés no era por ganarnos una comisión, solamente, sino porque realmente nos interesaba, nos compraran o no, que estuvieran bien. Entonces, algo parecido pasa en el Evangelio. Por eso vuelvo a repetir, no compartimos el Evangelio como robots programados, y aprendemos a organizarnos, de manera fría y calculada, sino que aprendemos cómo Cristo fue o hizo su evangelización de tal forma que su seguimiento, y lo vamos a ver, yo quiero tocar un texto antes ya de terminar, ya cerramos, déjenme por aquí, se los comparto, miren lo que dice este texto del capítulo 20 de San Juan, y ustedes, si, o sea, ¿se acuerdan? Él evangelizó a todos sus discípulos, pero hay uno que le cuesta mucho trabajo, como a veces hay personas a las que evangelizamos, a veces en la misma grey a quien enseñamos, que no les es fácil comprender. Y hay que estar ahí al lado, hay que estar al lado. Nada menos acabo de ir a una región donde una gran persona, una familia, se me acerca una gran persona, es una hermana muy comprometida con la palabra, pero me dijo con mucha humildad, dice, hermano, cuando mi mamá habla conmigo me tambaleo, porque me da argumentos de por qué estoy abandonando esto, aquello, y me dice que estos textos significan esto y esto. No le puedo decir, no, su mamá está pésimo, ella no sabe. No, ella no conoce el Evangelio y están mal. No, eso no. Otra vez vuelvo. Eso es de una persona mal capacitada en ventas. Lo que tengo que hablarle es de por qué la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por ahí nos decía alguien siempre, no tienes por qué hablar mal de la competencia si tú sabes que tienes un buen producto. Dedícate,
dedícate a mostrar las bondades, las características, los beneficios a corto, a mediano y largo plazo de lo que tienes. Y el Evangelio es el mejor producto, es la mejor enseñanza, por lo cual no tendremos que denostar ni cuando estamos evangelizando. A veces cuando estamos ya con la iglesia madura, como Cristo a las claras, esta es la bestia, este es esto, pero eso vendrá hasta que ya lo puedan llevar. Pero cuando estamos en la evangelización, nos dedicamos a mostrar el gran y maravilloso evangelio de Dios y de Cristo. Entonces, y el seguimiento lo damos por lo siguiente. Recuerden que Tomás estuvo 3 años y medio con el Señor Jesucristo y pese a que ya murió el Señor Jesucristo y resucitó, no estuvo Tomás, pero Tomás todavía no puede entenderlo. Y estamos hablando de un hombre que evangelizó, el mejor evangelizador, y sin embargo necesita seguimiento de su maestro. Y ya resucitado, a manera de ejemplo, dice el versículo 24 de San Juan 20. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿No creeré en qué? En la resurrección, que vuelvo a repetir es la base de nuestra evangelización. Para que alguien quiera, desee, ame con toda su alma guardar los mandamientos y las leyes de Dios, necesita conocer la muerte y la resurrección. Si no, lo hará como una mera forma religiosa. Pero su motivación no tendrá mucha fuerza. Por eso tambaleará, se irá de la iglesia, nos comparará con otra religión, porque a lo mejor aquí sí dan ayudas, acá hay más amor, acá llevan campañas de médicos, etcétera. Pero no tendrá bien claro por qué está en la iglesia. Entonces aquí le pasa un poco a Tomás y al final dice el versículo 26 y 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, vino Jesús. Viene a dar seguimiento, ¿verdad? Mantiene el contacto, vamos a decirlo. Las puertas cerradas, puso en medio y dijo, pasa a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí. Quiere decir, lo va a fortalecer. No lo está lastimando, no lo está humillando, no, lo está confirmando, le da seguimiento en una situación que no era fácil. ¿Qué sigue diciendo? Y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Confirma a su discípulo. No podemos decir que sea bueno o malo que Tomás tuviera tal debilidad, pero todos la tenemos. Así que el seguimiento es fundamental, dentro y fuera de nuestro hogar, en la evangelización, pero ese seguimiento que sea desde la amistad, desde el amor genuino, no desde una técnica fría y vacía, sin sentido, en el cual pareciera que lo que estamos haciendo es vender productos y no salvar almas. Pero bueno, pues me termino con la actividad en la iglesia. Antes de entrar, si alguien tiene algún comentario, quiere enriquecer, es el momento para cerrar, hermanos. Bueno, parece que no, ¿verdad? Dice actividad en la iglesia. En compañía de los hermanos de la sociedad varonil, reflexionen sobre la siguiente pregunta. ¿Estoy dando seguimiento constante o solo inicié una conversación? Y revisen el nombre de la persona o familia elegida para definir la próxima fecha de contacto. Fíjense que esta parte de revisar el nombre es que siempre hay que hablar por el nombre de las personas cuando llegamos. El hermano Pedro, la hermana, voy a decir la hermana Elisa, el hermanito Juan, siempre por el nombre. Y preguntar siempre por la familia. Vuelvo a repetir, no como una técnica fría y calculadora, sino como un interés genuino de saber cuántas almas podemos ayudar, podemos compartir, o más bien no nosotros, la verdad es que es arrogante. Dios puede ayudar, nosotros solo compartir el Evangelio. Y estar siempre al pendiente, si sabemos que al papá no vive ahí, la mamá no vive ahí, la suegra quizá,
caso del Señor con Pedro, ¿no? A lo mejor la suegra está enferma, hermana él o hermana Pedro, si gusta, dígame qué día puedo ir a hacer oración por su mami. Con todo gusto puedo ir. Eso cambia todo, hermanos. Cambia todo. Sigue siendo parte del seguimiento. Estamos orando por su papá, hermano, a tales horas. Pero vuelvo a repetir, no como una técnica calculadora, sino como un interés genuino de que esas almas, como lo hizo Dios conmigo a través de los hermanos, reciban lo que hemos recibido, porque sabemos que es la verdad y que funciona. Dice entonces, anoten en una hoja esta planificación semanal como compromiso concreto de acompañamiento. Ya decía mi hermano bien al principio, organizarnos, ¿verdad? Organizarlos, saber qué días ellos tienen disponibles, qué horarios tienen disponibles, tratar de conjuntarlos con nuestros horarios y respetar siempre ese día y ese horario. Procuremos no dejar nunca de lado. Si ya dijimos que vamos a ir el jueves a las 3 o a las 4 a las 6 o a las 7, hermanos, no dejemos o de plano ni vayamos y al otro día, perdóneme, hermano, no pude ir. Eso es terrible. Eso es terrible. Porque lo primero que una persona hace cuando realmente tiene interés es que aparte ese día, aparte ese horario. Es mejor hablar con antelación o, si es mejor, si no podemos, decirle a un hermano que conocemos que tiene ese mismo don, hermano, apóyeme, por favor. Es una gran oportunidad por trabajo, porque ahorita tengo que salir, por todo lo que uno tiene, pero ese día y ese horario, esos días, esos horarios, deben de ser sagrados, porque de eso depende muchísimo la confianza, el respeto, la admiración y el compromiso de las personas que estamos evangelizando. Dice al final, actividad en casa, reflexiona a lo largo de la semana a través de las siguientes preguntas. ¿Estoy administrando correctamente mi tiempo para dar seguimiento espiritual? Esto empieza conmigo mismo. ¿Cuántas veces salí a oración? ¿Qué tiempo le dedico a la Biblia cada día, o al cuaderno, al texto bíblico? A la familia. Y obviamente ya de ahí al círculo siguiente, que son las personas a las que podemos compartir, ¿verdad? Entonces pregunta uno. Dos, ¿he sido constante en el acompañamiento de la persona o familia que elegí? Otra vez, mi familia primero. Estoy siendo constante con mi esposa, con mis suegros, con mis padres, con mis hijos, con mi familia. ¿O hace cuánto no estudio? No nos sentamos juntos. Y por último, ¿qué ajustes debo realizar en mi organización personal para mantener el contacto de manera responsable o, como decía, dar seguimiento? Y como les comentaba ayer, antier, no recuerdo, este cuaderno ojalá y lo atesoremos como todos, porque es un maravilloso manual práctico, muy claro, sencillo, pero sobre todo práctico para utilizarlo cotidianamente, ya sea en nuestra vida personal, familiar o con las personas con las que compartimos el Evangelio. Pues hasta aquí llego, amados hermanos. Yo espero que esta lección sea de bendición para todos, que la enriquezcamos más, siempre se puede hacer mejor y que sobre todo la practiquemos. Si no lo hemos hecho, démosles una repasada. La evangelización es en todo tiempo. No es un plan para hoy o fue para ayer. Todo el tiempo lo podemos hacer. Bueno, pues voy a pedirles entonces, le voy a pedir a mis hermanos por aquí. Está mi hermano, sí, está mi hermano Félix Valdovinos. ¿Nos puede despedir con la oración, por favor, hermano Félix? Sí, claro que sí, hermano. Con todo gusto. Adelante, por favor. Claro que Vamos sí. a orar, hermano. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu precioso hermoso nombre. Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia y porque en todo momento te acuerdas de nosotros. Te damos, Señor, gracias porque nos permitiste escuchar este alimento espiritual para poder compartirlo después el día de tu santo sábado, Señor, en el cual podemos reposar de todas nuestras preocupaciones y de reposar de todas esas cargas que como humanos llevamos. Así que, Señor, quiero rogarte precisamente basado en esa gran misericordia que tienes para con nosotros.
que siempre te mantengas a nuestro lado y que permitas que este alimento espiritual que acabamos de escuchar nos haga fortificar nuestro espíritu, nos haga entenderlo y que nuestra mente se quede grabado, pero no solamente para que se quede guardado, sino para que también lo pongamos en práctica en nuestro día a día. Señor, también te quiero pedir que bendigas a mi hermano Julio Silva, que tuvo a bienes exponer este tema en esta noche. Que tú lo bendigas, que tú lo hagas prosperar en cada cosa que él emprenda, que bendigas a todos sus seres amados y de igual manera toda su familia, Señor. Te quiero pedir, Señor, también por cada uno de los que estamos aquí, para, como así te decía hace un momento, que cada una de estas cosas no sean cosas que dejemos en el olvido, ni mucho menos, sino que realmente nos funcione y que más bien nosotros las hagamos funcionar, así como aquellos que hicieron crecer los talentos, así nosotros también lo hagamos. Señor, entre tantas cosas que quisiéramos pedirte, de momento es todo lo que venimos a poner ante tus pies, sabiendo que nos escuchas y que pones tu atención en nosotros, no porque nosotros merezcamos, no porque nosotros tengamos algún mérito delante de ti o porque hayamos hecho algo bueno, sino, Señor, por tu infinita misericordia y por el gran, inalcanzable y los sublimes méritos de nuestro Señor Jesucristo, te pido todo esto. Amén. Amén, hermanos. Pues gracias por esa maravillosa oración, que es ese maravilloso perfume que siempre huele nuestro Dios, ¿verdad? Con grande agrado. Pues vamos a despedirnos nunca de la presencia del Eterno. Nos acompaña su espíritu de día y de noche, hermanos, hasta el final, pero sí de los unos para con los otros. Mi deseo es que el Eterno Dios los siga bendiciendo y nos despedimos con la bendición de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos, y muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo, hermanos. Sí. Paz a vosotros. Hermano, paz a vos, mi hermano hermanos. Jesús. Gracias por todo, Pasa hermanos. vos. Paz a vos, hermano Sergio. Dios los siga Pasa bendiciendo, mi vos, hermano hermano. Ismael. Gracias. Gracias. Bendiciones. Que pasen Sigan un feliz disfrutando del Pentecostés. calor, hermanos. Mi hermano José Luis, Pasa paz a a vos. vosotros. Qué Paz a vos, bonito calor hermano. aquí en Nayarit. Paz a vos, hermanos. Gracias por todo. Cuídense. Pasa a vosotros. Paz a vos.